El Monterrey vence 2-1 al Chicago Fire. Monterrey logra avanzar a la siguiente ronda. Monterrey logra avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup. Y con esto, el Monterrey se mete a semifinales. Y miren, la verdad es que no fue un partido cualquiera. Fue un partido de ida y vuelta donde los dos equipos tuvieron, tuvieron la oportunidad de ganarlo con un penal fallado, con un VAR que estuvo a nada de sacar una tarjeta roja, un empate que la verdad llega por un error propio y un gol de último minuto. Por cierto, un golazo que le dio el pase a los Rayados del Monterrey. Así que agárrense, porque hay mucha tela de donde cortar. Vamos a hablar principalmente de la alineación, el planteamiento táctico, los aciertos, los errores, que sí los hubo, y muy grandes, y por supuesto de los jugadores que se robaron la noche. Antes de entrar de lleno a lo que fue el partido, hay que poner esto en contexto, porque no es un dato menor. Rayados llegó al cruce del día de hoy con una logística complicada, una logística que se retrasó. El viaje del equipo estaba programado para el domingo, pero hubo una falla mecánica que aquí tiene que poner, tiene que poner mucha atención la Liga MX con todo esto de la logística de los equipos mexicanos. Y esto impidió que salieran a tiempo. Y finalmente el plantel tuvo que viajar hasta el día siguiente, o sea, ayer lunes, rumbo a Estados Unidos, que sabemos que no es mucho tiempo de vuelo, pero es, son horas vitales. Y como si fuera poco, tuvieron que entrenar ya en la noche por los problemas de traslado del aeropuerto al hotel, de concentración. Ni conferencia de prensa lograron hacer. Ni la conferencia de prensa lograron hacer. Entonces ya se imaginarán que no es el escenario ideal para llegar a unos cuartos de final. Y del otro lado teníamos a un Chicago Fire que llegaba en momento espectacular. 7 partidos sin perder entre todas las competencias. Con un Robert Lewandowski recién llegado al Barcelona como el fichaje estelar que es. Creo que hay que reconocer siempre a Robert Lewandowski. Y habiendo cerrando esta fase 1 con las 3 victorias. Ante Necaxa, ante Santos y ante Cruz Azul. Este partido, Cruz Azul, perdónme. Chicago Fire llegaba como favorito por cómo venía jugando. En cambio, Rayados avanzó con una fase de grupos donde pierde el primer partido contra Orlando y gana los otros dos, tanto con Inter de Miami como contra el Nashville. Este torneo está en séptimo lugar. ¿Por qué? Va porque perdió el partido pasado contra León. Ya sabemos que esto es fútbol, este en el papel no gana partidos,
Así que vamos hacia lo que nos importa. Lo que nos importa es la cancha. Y aquí hablemos de la cancha. La alineación y el planteamiento táctico del Monterrey empezó con un 4-3-3, cambió la idea de juego. Empezó Rayados con Esteban Andrada, el Rica Chávez, el Toro Guzmán, el Titán Salcedo y Arteaga en línea de 4. Siguiéndole Oliver Torres, Orbelín Pineda, Tecatito Corona, Lucas Ocampos y arriba, o bueno, como media punta, Diego Rossi y Hugo Kuipers arriba. Aquí hay un dato a resaltar. Como les dije, después de cumplir la sanción de 13 partidos, Almeida ya le dio la confianza a Esteban Andrada. Desde el primer minuto en un partido de eliminación directa. O sea, sí era complicado por la forma en que llegaba Andrada. Sí iba a ser complicado. Pero el arquero argentino el día de hoy cumplió por ahora. Recuerden que antes de irse Esteban Andrada al Zaragoza, el torneo del Mundial de Clubes fue lo mejor que se le vio a Esteban Andrada en todo el tiempo en los Rayados del Monterrey. Del otro lado, el Chicago Fire salió con Christian Brady, Jonathan Day, Jack Elliott, Joel Waterman, Andrew Goodman, Saletros, Oregel, Diávila, este no sé cómo se llama, Dite Jane, Lewandowski y Sinkergan. Tácticamente lo que planteó Almeida en el 4-3-3 fue quitar esa línea de 3 que le había armado el Chicago Fire adelante. Tenía que poner de referencia de área a Kuipers, que sale de las filas del Chicago, que todavía sigue siendo el goleador del Chicago. Así había un condimento especial enfrentando a su ex equipo, porque la idea era clara: presionar desde arriba, no dejar que el Chicago agarrara el balón con comodidad, no dejar que le llegara con comodidad a Lewandowski, que es su arma principal. Tenía que Monterrey empezar a ir por bandas. Y lo interesante de este plan de anular a Lewandowski es que funcionó. Funcionó, pero con un costo. Carlos Salcedo tuvo que recurrir a faltas tácticas una y otra vez para cortarle el paso a Robert Lewandowski. Ya ahorita lo vamos a ver. Le costó la amarilla y estuvo cerca de meter a Rayados en problemas. Estuvo cerca de la expulsión. En los cambios del partido, Almeida movió el banco con Fidel Ambriz entrando de cambio por Oliver. Y Luca Orellano pues ya entra por Kuipers. Se quedó como referencia Diego Rosa, buscando más que nada frescura en la media cancha. En el primer tiempo, la verdad es que el Monterrey no apareció en los primeros 20 minutos. No aparecen los Rayados del Monterrey para nada.
Y eso me frustra un poco porque creo que el Monterrey tiene las armas para aparecer en todo momento del partido. Donde la estrategia de Rayados de frenar a Robert Lewandowski con Carlos Salcedo rápidamente le empezó a dar al polaco, le empezó a dar. Y ese fue apenas el primer capítulo de muchos, porque hubo muchos encontronazos con Salcedo, que estaba siendo la sombra de Robert Lewandowski. Chicago Fire tuvo el primer disparo a puerta al minuto 5. Sí, la defensa del Monterrey bloquea bien toda la ofensiva del Chicago. En el minuto 11 ya hubo un susto ya más fuerte, ya que en una triangulación, en un pase filtrado, dejan solo al delantero de Chicago, Saletros, y en un mano a mano con Esteban Andrada, hace una buena primera tajada. Y ahí empezamos porque Almeida está confiando en Andrada antes que en el Mochis. Tras los 13 juegos. Tras estos 13 juegos sin jugar. El partido siguió. Tecatito intenta desequilibrar por su banda, aunque sin poder superar del todo la marca de la defensa del Chicago Fire. Y aquí viene clave, un tramo clave. Hugo Kuipers desaprovecha el primer tiro, un tiro que pienso yo que le pega mal, lo estrella en un defensa y momentos después Lucas Ocampos prueba desde fuera del área. Sin mucha fortuna, un minutito después, 2 minutitos después, otra vez Salcedo le vuelve a cometer falta a Robert Lewandowski. Y ya en el minuto 28 amonestan al Titán Salcedo por reiteración de faltas contra Robert. Creo que ahí el Titán está bien, pero me parece que ahí está la probabilidad de la expulsión. Está latente la probabilidad de que sea expulsado Carlos Salcedo. Después, el Tecatito Corona falla una ocasión clarísima, clarísima, dentro del área chica, definiendo por encima de la portería. Este fue un momento, la verdad, de frustración para todo el equipo, para toda la afición del Monterrey, porque sabemos la calidad que tiene el Tecatito Corona y que la falle de esa manera está muy cabrón. Aunque ha recuperado su nivel, eso sí, sí tenemos que decirlo, con el pelado Almeida ha recuperado el nivel del Tecatito Corona, pero esa falla no la puedes tener y menos en unas ocasiones donde es esencial, es crucial clasificar. Y aquí es donde el partido realmente se puso intenso en el minuto 36, penal para el Monterrey, donde el portero Chris Brady golpea en la cara a Hugo Kuipers dentro del área, penal claro. El árbitro se va al VAR para revisar esta acción. Para mí, para mí, ameritaba tarjeta roja. Eso era tarjeta roja para el jugador del Chicago Fire, para el arquero del Chicago Fire. Para mí era tarjeta roja.
porque fue un golpe fuerte, directo al rostro. Al final, el árbitro decide sacar solamente la tarjeta amarilla, pero fácilmente para mí era tarjeta roja. Entonces, en el momento del penal, Lucas Ocampos, algo que sorprende increíblemente, Lucas Ocampos falla ese penal. Y el marcador se mantiene 0-0. No podíamos creer que Lucas Ocampos hubiera fallado ese penal, porque por su manera de cobrar. Creo que siempre está a la altura de cobrar este tipo de penales. Es un jugador que mm, no es recurrente verlo fallar. Un golpe anímico fuerte para Rayados, para Lucas Ocampos, que creo yo que no fue su partido. Me parece a mí que Lucas Ocampos pudo haber dado más en este partido, pero Monterrey había generado superioridad numérica con esta jugada. Creo que Monterrey hizo que el Chicago Fire se hiciera hacia atrás, porque había empezado muy bien el Chicago, después Monterrey vuelve a la vida y se va con todo contra el campo del Chicago Fire. El equipo, sin embargo, no se viene abajo, ¿eh? Esto es lo que me gusta. El equipo no se vino abajo. Siguió insistiendo, 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 hasta que el minuto 45, Lucas Ocampos remata un córner, pero el balón le llegó al arquero. Una vez más, Lucas Ocampos. 2 minutos después, al 47, Zinkernagel se gana la amarilla por falta sobre Diego Rossi. 2 minutos después, cuando ya todos pensamos que el partido se iba a terminar, porque ya estaba en el agregado, pese a las dos ocasiones falladas, llega la recompensa del Monterrey. Al minuto 49 llega el gol de Víctor El Toro Guzmán, que conecta de cabeza en un tiro libre cobrado por Arteaga. Un golazo justo antes del descanso que cambia obviamente el ánimo completamente tanto del Monterrey como del Chicago Fire. Y con esto se termina el primer tiempo, con el Monterrey venciendo 1-0. Venciendo 1-0 a un equipo de Chicago que pienso yo que había hecho el primer lapso el primer lapso, los primeros 20 minutos lo habían hecho muy bien, pero Monterrey logró sobrellevarlo. Y claro, o sea, aquí tenemos que ver que Monterrey sí falló dos claras, tanto el penal como la del Tecatito. Chicago Fire, Chicago Fire solamente tuvo una, la que atajó Andrada. Y ya para el segundo tiempo, Rayado sale con todo. Y desde el minuto 45 hasta el 70 dominó por completo el inicio del segundo tiempo, buscando esa segunda anotación que le diera más tranquilidad a este partido. En el 55 hay un aviso de Robert Lewandowski, alcanza a desviar un centro, el balón pues termina en las manos de Esteban Andrada. Minuto después o 2 minutos después, Zinkernagel falla frente al arco.
una jugada donde el Monterrey eh, creo que se desconcentra en zona defensiva, se desconcentra mucho en zona defensiva y al minuto 58 llega el empate del Chicago Fire. Hay que decirlo tal cual, nace de un mal pase de Lucas Ocampos en la salida, en la zona de riesgo, donde no puedes estar arriesgando el balón. Un error individual que Chicago no perdonó. No perdonó. Y ahí de repente, todo el trabajo de este primer tiempo, todo este trabajo que se ha venido construyendo durante esos 45 minutos, se estaba echando todo a perder. Se estaba sintiendo en peligro. El partido pues se puso más tenso. En el minuto 65, el Tecatito ya sabemos que tiende a lesionarse mucho. En esta vez fue un pisotón. Pudo continuar sin problema, pero sabemos todos los Rayados que cada vez que el Tecatito está en el piso, hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque el Tecatito tiende a lesionarse seguido. Rayados no se quedó esperando el pitazo final. Ya ve que habíamos estado viniendo ganando ya en los últimos minutos. Ricardo Chávez estuvo cerca del segundo gol, cazando un rebote, aunque la defensa del Chicago logra sacar a tiro de esquina. Y ya en el minuto 72 hay falta de Lucas Ocampos cerca del área del Monterrey, lo que le da al Chicago Fire un tiro libre peligroso que se fue al tiro de esquina. Hasta aquí Monterrey seguía dominando, pero no lograba concretar las acciones que tenía. En el minuto 75, Rayados tiene un contragolpe que Gerardo Arteaga remata de cabeza, pero el balón se va encima de la portería. Se sentía que el gol ya venía para nosotros. Se sentía que Monterrey estaba tranquilo, que Monterrey iba caminando poco a poco. Y ya hasta el minuto 82 viene un golazo del señor Orbelín Pineda. Viene un tremendo zapatazo de Orbelín Pineda que mete el 2-1, un golpe de calidad individual justo cuando el equipo empezaba a sentir sus piernas cansadas, justo cuando el equipo le estaba pesando más. Qué golazo de Orbelín Pineda. Y de ahí Chicago se ve desesperado, sin tantas ideas claras e intentando el empate, pero con los cambios que mete Almeida de Ambriz y Orellano para cerrar los espacios y administrar mejor su tiempo a favor del Monterrey. Y así se termina el partido. Rayados clasifica a las semifinales de la League Cup y es un paso importante para el Pelado Almeida. Este torneo se tenía que clasificar sí o sí. Si no, se podía decir que Almeida iba a fracasar, que Almeida no estaba pudiendo con el paquete. Pero creo que el Pelado Almeida está demostrando de lo que está hecho. Estos jugadores del Monterrey se están rompiendo el alma. Estos jugadores del Monterrey se están rompiendo la madre. Monterrey tuvo muchos aciertos, muchos aciertos. Tuvo la contundencia en el balón parado, teníamos mucho tiempo que no lo veíamos así. La reacción que tuvo sobre el empate,
tuvo la reacción suficiente para no decaerse, también no decaerse sobre el penal de Lucas Ocampos. Otra cosa que tenemos que ponerse la buena tanto a Matías Almeida como al Monterrey es el regreso de Esteban Andrada. Después de 13 partidos de sanción, resolvió con solidez, sobre todo la tajada que tiene en el primer tiempo, al minuto 13, al minuto 15 más o menos. El arco en cero durante mucho tiempo hasta el minuto 55 que llega la del gol de el Chicago Fire, que no es culpa de Andrada. No es el mejor portero, como ya lo dije, pero creo que Esteban Andrada hace su chamba. Otro punto importante que se tuvo es la anulación a Robert Lewandowski. El Titán Salcedo, se los dije, el Titán Salcedo es un gran defensa central. Es un gran defensa central. A punta de faltas tácticas y de no despegársele a Robert Lewandowski, fue factor determinante para que Robert Lewandowski no hiciera lo que ya todos conocemos sobre él. Le costó una amarilla, sí, pero cumplió el objetivo que el pelado Almeida le había comentado, que era anular a Robert Lewandowski. Y aunque sí tenemos que nombrar muchas cosas buenas de este Monterrey, también hay que nombrar las malas, porque no todo fue perfecto el día de hoy. Y hay que decirlo con la claridad que es. Hay que decirlo como es. Primero, el penal fallado de Lucas Ocampos en un partido de eliminación directa, desperdiciar este tipo de oportunidades tan claras, también la del Tecatito, le pudo haber costado muy caro a el Monterrey. Le pudo haber costado el partido al Monterrey. Si Chicago hubiera aprovechado mejor las ocasiones que tuvo en este partido, se pudo haber ido clasificado a la Leagues Cup. Error también el pase de Lucas Ocampos en la salida que termina con el gol del Chicago Fire. Es un error que no se puede permitir. Es un error donde apenas vas, es zona roja. Es en zona roja. Lucas Ocampos, un gran jugador, pero en esta ocasión creo que sí le falló. En estas instancias de eliminación, este tipo de detalles son los que te dejan fuera. Este tipo de detalles son los que te dejan fuera de una clasificatoria. Otra cosa, hay que trabajar un poco en la cuestión física, que ya sabemos que Monterrey había viajado tarde al partido, que llegó 24 horas antes. En el minuto 80 ya se empieza a notar ese cansancio, claramente. Se empieza a notar el cansancio, aunque en el partido no le costó el resultado, es una señal de alerta. Pensando en la logística tan complicado que tuvieron, el viaje retrasado, el entrenamiento nocturno y que seguramente va a pasar factura si no se gestiona bien de cara a las semifinales. Creo que esos fueron los errores del Monterrey en esta ocasión, pero si usted quiere ver, si usted quiere comentar en alguna ocasión, puede dejarme el comentario
de lo que usted piensa del partido del Monterrey. Puede dejar su comentario sin ningún problema. Aquí estamos para debatirlos. Monterrey cumplió el objetivo principal. Monterrey cumplió el objetivo principal, que era clasificar. Aquí tenemos varios jugadores del Monterrey que sin duda alguna fueron los mejores de este partido. Orbelín Pineda apareció en el momento justo, apareció en el momento más complicado del partido, apareció en el momento que más se necesitaba, en ese golazo al minuto 82. El Toro Guzmán, que aunque también tuvo el primer gol, defensivamente, creo que el Toro Guzmán estuvo a la altura. El Titán Salcedo, con un trabajo defensivo sólido para anular a Robert Lewandowski. Era a faltas. A Robert Lewandowski tenías que marcarlo de esa manera. Le costó la tarjeta amarilla. Pasa nada. Pero Robert Lewandowski, yo no lo vi de cara al arco. El Titán Salcedo hizo un gran trabajo. Gerardo Arteaga, me parece que estuvo generando mucho por esa banda izquierda. Espero que no crean que por este partido de Gerardo Arteaga ya va a tener todo el respeto del Monterrey, porque todavía le falta. Pero creo que este Arteaga es el que queremos ver. Y una mención especial a Hugo Kuipers, porque aunque no marcó, generó el penal que, que después falla Lucas Ocampos, pero también fue parte importante de la presión ofensiva del Monterrey durante todo el primer tiempo. Creo que se comportó muy bien, aún y que fue su ex equipo, aún y que es su ex equipo. Para resumir este análisis y terminar, Rayados superó 2-1 a Chicago Fire, que había sido invicto en 7 partidos y lo hizo a pesar de fallar el penal. Una logística de viaje y error individual que les costó el empate. Lo que rescato de esto es el carácter que tiene el equipo. No se vino abajo después del 1-1 y fue a buscar el partido hasta el final. Aún y cansados, aún y con agotados, creo que Monterrey fue y buscó el partido que se merecía. Ahora, Rayados espera rival para la semifinal de la Leagues Cup y también siguen la pelea por meterse en esta CONCACAF del 2027. Un objetivo que hay que conseguir sí o sí. ¿Y a ustedes qué les pareció el partido del día de hoy? ¿Creen que el Pelado Almeida debe hacer cambios en la función de este Monterrey? ¿O el funcionamiento colectivo les da la confianza? Déjenmelo en los comentarios. Denle like, raza, ya saben. Pueden comentar lo que ustedes quieran. Aquí analizamos todo. Compártalo, ya saben, raza, con todo el mundo que conozca y le gusta de fútbol.